Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Pasamos a una segunda entrevista central, esta vez con un dirigente político destacado, es Johnny Pujols. Él es el nuevo secretario general del Partido de Liberación Dominicana, del PLD, que recientemente realizó su congreso y resultó electo secretario general con una muy buena puntuación. Bienvenido, Johnny Pujols, aquí al Despertador. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Bienvenido. Bueno, tienen ante ustedes, señores, un experto en la ciencia de la complejidad. ¿Será por esa razón que usted resultó electo secretario general del PLD para ver cómo resuelve esa situación? La situación es complicada, usted quiere decir. ¿Verdad? Sí, bueno, la ciencia y la complejidad son complejas, pero no complicadas. Ah, ok, valga la diferencia. Lo dice, Sí, ahora sí. lo dice porque el señor Pujols tiene una maestría, señores, Claro, en en matemáticas complejidad. puras, que es complejidad. Y en la ciencia de la complejidad Sí, también. y entonces, ciertamente está complejo. El Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran reto de fortalecer o recuperar el esplendor que tenía en años pasados. ¿Cuál es su visión? Tenemos un gran desafío de transformar al PLD en un partido opositor eficiente. Es cambiar la cultura y cambiar la estructura. No es una tarea sencilla, porque nosotros fuimos un buen partido de gobierno por 20 años. Gobernamos bien, hicimos políticas públicas importantes, transformamos la vida del pueblo dominicano, de la gente. Pero hay unas prácticas que están asociadas al partido de gobierno. Fíjese que en el 2001 hicimos un congreso que masificó el partido. Pero en ese mismo congreso eliminamos la formación, eliminamos la Secretaría de Activistas y Métodos. Hubo varias prácticas originarias del partido que se borraron en ese congreso, permitieron la masificación, nos permitieron gobernar 20 años como una maquinaria electoral, pero un partido de oposición no es una maquinaria electoral, porque una maquinaria se convoca para elecciones. Un partido de oposición tiene que estar permanentemente en activismo social y político. Entonces, construir esa cultura pues requiere ajustes. Y en ese proceso es que estamos, y eso es la conversación que tuvimos con los compañeros durante el Congreso fue precisamente eso que había que hacer. Es muy difícil cambiar la cultura. Pero lo hemos hecho. Pero lo hemos hecho antes. ¿Cómo enfrentar, cómo tratar de incidir en ese cambio? Bueno, lo que es difícil, no solamente para el PLD, para cualquier organización. Primero con decisiones. Todas las instituciones, todas las organizaciones generalmente tienen que atravesar ese tipo de transformación en algún momento. Esta misma institución, este canal, ha hecho transformaciones a lo largo del tiempo, eso es normal. Uno va haciendo ajustes, porque bueno, la coyuntura lo demanda, o la época lo exige también. Entonces nosotros, por ejemplo, tomamos un conjunto de decisiones ahora en el Congreso, una de ellas el regreso a la formación política, prácticamente obligatoria para toda la membresía, pero pongamos que para la militancia, que es lo muy importante, el autofinanciamiento del partido, las prácticas de la militancia, es decir, que la gente que tiene posiciones en el partido sepan que tienen una responsabilidad de servicio, que no es un cargo, porque no estamos en el gobierno, una posición en el partido y una posición de servicio. Y bueno, eso claro que toma su tiempo, pero lo importante es que nosotros hemos identificado correctamente, los delegados del Congreso identificaron correctamente dónde había que poner los puntos y ya lo estamos haciendo. Ese es el camino que tenemos que seguir. Un aspecto, y es el hecho de que, bueno, tendrá Danilo Medina la capacidad de reinventarse a los fines de facilitar ese tipo de cambios. Y cuando digo eso es porque lo que tenemos es a un partido con un líder o liderado por un dirigente político de la categoría de Danilo Medina, que uno le puede atribuir los mejores momentos del PLD a su labor, pero también a su labor se le pueden atribuir los peores momentos del PLD, que son los últimos 4 años. Sí, entonces, a toda la dirección, porque esa es la responsabilidad del que está en la dirección. Le toca los buenos y le toca los malos momentos. Esa es la responsabilidad de tener en la dirección de un partido. Nosotros somos parte de la dirección desde el 2020. Yo entré en el 2020 al comité político. Y la responsabilidad de los resultados son de todos, la tenemos que compartir, porque para eso es que estamos en esa dirección. Y bueno, la responsabilidad de hacer las transformaciones que el partido requiere también es de nosotros, no se la podemos dejar esa tarea a nadie más, y el presidente está consciente de eso y está trabajando en la dirección que necesita el partido para fortalecerse. Lo que hemos visto que ha hecho el PLD ha sido ir incrementando la cantidad de personas que integran comité político, comité central,
Entonces, mientras más grandes las organizaciones, pues menos funcionan. Somos el partido con la dirección más pequeña del sistema. O sea, el PRM tiene 100 y pico en el Ejecutivo Central. Sí. Mientras más grandes, menos funcionan. Sí, exacto. Entonces, vamos a decir que podemos conservar funcionalidad. De hecho, hubo una discusión importante en el Congreso del partido sobre el tamaño que tenían que tener los organismos. Y yo le puedo decir que se hicieron variaciones muy breves. Sí, o sea, finalmente el comité político terminó como en 50. Mantiene 50, sí, mantiene prácticamente 50, ese tamaño, 51. 51. Siempre impar el número. Ah, siempre. Siempre impar. ¿Por qué? Porque cuando hay votaciones tiene que decidirse. Okay. Si es par puede quedar. El presidente no desempata. Pero tiene voto especial el presidente del partido. No, tiene un voto igual ya que. Tiene un voto igual. Siempre, es tradición en el partido que los organismos son impares. Sí, son ¿y el impares. comité central? ¿Cuánta la membresía? 1493. 1493. Sí, más o menos el mismo tamaño también. Se aumentó nada más como en 200 miembros, 200 y pico de miembros. Sí, en realidad no aumentamos miembros en sí, sino que integramos los directores de distritos municipales, porque era una necesidad que los delegados del Congreso lo identificaron como algo necesario, en el sentido de que los presidentes municipales ya son parte del Comité Central y el distrito municipal ya es reconocido por las leyes dominicanas como una unidad territorial. Entonces nosotros tuvimos la necesidad de incorporarlo. Johnny, el Partido de Liberación Dominicana tiene una característica, o está viviendo una situación que hasta cierto punto le beneficia, aunque le ha perjudicado, y es lo siguiente, o sea, estamos hablando de un partido que logró su candidato en un momento de esplendor 2.840.000 votos, que fue cuando Danilo Medina fue candidato en el año 2016. Ha venido declinando, pero le hago esa referencia porque aunque se tiene la percepción, y bueno, y en parte es así, de que muchos PLDistas se han ido, o simpatizantes del PLD se han ido a otra organización, el caso, por ejemplo, del Partido Fuerza del Pueblo, la verdad es que la masa principal de simpatizantes del PLD lo que están es sentados en sus casas, o sea, lo que han hecho es dejar de participar. No han ido a votar por el PRM, ni han ido a votar por la Fuerza del Pueblo, pero tampoco están votando por su propio partido, sino que están como decepcionados y se han quedado en sus casas. Cuando digo que es una ventaja, y por eso me extiendo en la pregunta, es una ventaja porque, bueno, tienen ahí una masa de simpatizantes decepcionados, pero que no se han ido de por sí. Sin embargo, tienen que volver otra vez a ilusionarlo para que vuelvan otra vez a votar por su partido. ¿Qué va a hacer la nueva directiva del PLD para devolverle a esos simpatizantes decepcionados la motivación a ir a votar por el Partido Morado? Lo primero que vamos a hacer es oposición, porque nosotros no nos comportamos como un partido opositor en estos 4 años. O sea, tenemos que hacer oposición y hay muchas razones para hacer oposición. La gente todos los días está protestando por los problemas que tiene en su casa y en su vida cotidiana. Nosotros no tenemos servicio eléctrico eficiente, que fue algo que el PLD dejó establecido. 60% de los circuitos en 24 horas lo dejó el PLD. Y hoy nosotros recibimos tandas larguísimas de apagón y además la factura eléctrica es más costosa que antes. Lo segundo es que nosotros hemos visto el retroceso que se está viviendo actualmente en el sistema educativo, pero nosotros fuimos los que promovimos la revolución educativa. No solamente en la calidad de vida de los maestros, de los padres de los niños, todo el ecosistema alrededor de la escuela, la jornada escolar extendida que garantizó alimentación y salud para los niños dentro de las escuelas, sino también en cobertura. Algo inédito, hoy tenemos 150.000 niños menos en las aulas que en 2019. 150.000 niños y niñas menos en las aulas que en 2019. Usted se va a salud, el deterioro también está presente. En los servicios hospitalarios, el mismo sistema 911, en el tránsito hay deterioro. O sea, todos los servicios que la población debe recibir con determinada calidad se han ido retrocediendo. Entonces el PLD tiene que hacer ese rol de oposición, además porque somos compromisarios, corresponsables de la calidad de esos servicios, porque fuimos nosotros que lo dejamos en cierto estándar. Entonces, ese trabajo es el principal que tenemos que asumir y el que la sociedad está esperando del PLD, porque nosotros somos un partido opositor. ¿Le voy a preguntar algo? Sí. Bueno, entonces Danilo Medina seguirá como presidente de la institución, pero ¿por qué no acepta invitaciones, por ejemplo, a diferentes programas? Se percibe
alejado de lo que fue su masa. Sí. No. O sea, ¿qué es lo que pasa? No, la militancia sí hay un contacto permanente con el presidente, ¿verdad? Porque incluso el domingo pasado tuvimos una asamblea con la dirección de la corriente magisterial, Eugenio María de Hostos. Sin embargo, si la visita a los medios de comunicación, a los programas, pues el presidente va a salir, él lo ha dicho, va a salir a partir de de la culminación de este congreso, el presidente va a estar visitando los medios de comunicación y conversando con ustedes. Sí, una cosa, tradicionalmente no le gusta mucho hablar con un medio de comunicación. Sí. Siendo el presidente de la República concedió muy pocas entrevistas. Sí, gobernaba bien y hablaba poco. Sí. Que cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Sí. Usted, acaba de referirse al deterioro de la educación, a la incapacidad en la gestión educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto con mucha preocupación las actuaciones de la ADP. ¿Esa es la oposición que el PLD piensa darle a este país? Minar, deteriorar a la educación mediante huelgas constantes en diferentes áreas, provincias del país. Esa es la oposición del PLD. No, yo creo... Hacer más difícil la educación. No, yo creo que no, porque de hecho nosotros nunca hemos llamado a una huelga. Fíjese, los que promovían marchas y descalificaban a los otros partidos son los que gobiernan. Oye, huelga y paro es lo mismo. El asunto es interrumpir las clases y dejar las aulas vacías. Sí, pero usted se refirió al PLD. Al PLD y a la ADP. A la ADP dirigida por un PLDista. No, pero ha sido dirigida por otros partidos. Lo que quiero hacer es demarcar las cosas. Pero espérese. Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, quien ha sido la voz cantante, es uno de los principales dolores de cabeza de la educación dominicana, porque está consagrado el derecho a la protesta, pero pueden hacer la protesta sin que lesione a los estudiantes. Sí. Yo aquí no estoy en contra de Eduardo Hidalgo ni de los maestros. Yo estoy en contra del daño que le están haciendo a la educación. Sí. Yo creo que el daño más grande que se le hace es cuando no se le da mantenimiento a las aulas y se dejan 150,000 niños fuera de las escuelas. 155,000. Eso no fue un día que perdieron, ni 2 ni 5. Eso perdieron 199 días de clase. Y nosotros deberíamos estar todos protestando por esa realidad. Todos, en República Dominicana. Yo creo que el daño es mayor cuando usted deteriora la calidad del servicio de alimentación escolar que teníamos. ¿Quién dice que hay 150,000 niños? No, estadísticas oficiales. Estadísticas oficiales de educación. ¿Dónde están hay los menos? estadísticas. No, yo quiero buscarlo. No, yo se lo digo a usted. No, pero yo se lo voy a decir. Yo se lo estoy confirmando. 155. Además, para que la gente se entere. 155,000 niños fuera de las escuelas. Menos que reconocido por el Ministerio de Educación. Esas estadísticas no son nuestras, son del gobierno. Sí. Nosotros siempre que hablamos de estadística, hablamos de las estadísticas oficiales del gobierno. O sea, no venimos a inventar un número. Pero además de eso... Bueno, pero entonces además de eso, las interrupciones de clase de la ADP... estamos totalmente de acuerdo, pero de nuevo, le voy a decir... Parecería ser que el PLD, que la ADP es el método del PLD para hacer política. La Asociación Dominicana de Profesores, que tiene 45,000 profesores, usted se refiere a ellos, no son todos PLDistas. Bueno, pero perdón. Pero los llamados para interrumpir las clases la hace el titular, la cabeza de esa persona que la hace el comité ejecutivo de diputado del PLD. Hasta el otro día. No, es miembro del comité central del partido. Y reelecto en esa misma con un 63% por todos los maestros. Pero no solamente eso, Ana. El comité ejecutivo, que es el que aprueba la huelga, tiene una representación del PRM. O sea, la ADP. Esa ADP le hizo huelga al PLD también. Nosotros no nos vamos a meter en ese tema porque ellos tienen una labor sindical. Además, la ADP tiene un organismo, la ADP tiene un sistema colegiado. La ADP tiene un sistema de un partido. Y un sistema, y la fortaleza de la ADP se debe principalmente al hecho de que los consejos directivos de la ADP siempre están integrados por representantes de diferentes corrientes y de todos los partidos. Ellos son los que toman la decisión y todas las seccionales. Puede salir un presidente de cualquier partido, pero luego los miembros del comité son del comité ejecutivo. Por eso es que es tan fuerte ese organismo, porque ese organismo tiene un consejo directivo colegiado de todas las planchas que participan. Por lo tanto, no se le puede atribuir a un partido. Además, ojalá
Ojalá que todos los problemas que tiene la educación fueran culpa del ADP, porque así sabríamos dónde está el problema, pero es bueno, más, pudiéramos resolver más, es uno. sí, pero mire, es el más pequeño. El principal, es uno de los pero el escollos. principal, independientemente de que estamos en una entrevista, el principal está en la administración, que está a cargo del señor. No, y Ángel además Esteves. nosotros no podemos justificar esa gestión ha sido pésima, no la podemos justificar. Pero bueno, Pero independientemente de eso, sentido, lo que yo sí le puedo decir es, porque la pregunta es sobre qué tipo de oposición va a ser el PLD. Nosotros somos un partido que gobernamos este país 20 años, o sea que somos un partido de Estado. Nosotros evidentemente no vamos a promover desórdenes. Nunca lo hemos hecho. Contra nosotros sí se hizo. Y se hablaron mentiras y se hicieron marcha. Pero nosotros sabemos gobernar y de hecho supimos gobernar y garantizar gobernabilidad democrática. Pero sin embargo, ciertamente, Johnny, en los últimos 4 años el PLD dejó que esa narrativa de que el PLD es un partido corrupto borrara todos los logros de ese partido, de los 7 años que tal vez que gobernó bien Danilo Medina, y digo 7 porque el último año fue fatal, tanto por la pandemia como por él mismo, porque él también como que medio se dejó obnubilar del poder. Pero esa narrativa todavía permanece y el PLD no ha sido capaz de desmontarla. Usted dice que van a cambiar la estrategia de hacer oposición, pero ese tipo de oposición yo creo tiene que ser... ahí yo le doy la razón. Nosotros ganamos en el 2016 con un 63%. Aquí en el 2017 se comenzó a organizar la llamada Marcha Verde, que hoy ya está demostrado que fue un asalto a un interés genuino de la población por el tema de la transparencia, pero un asalto de sectores que querían el poder simplemente, sí, de hecho, para hacerlo peor. Los principales directivos de la Marcha Verde están en el gobierno. No, están siendo o beneficiándose del gobierno. Cuestionados. Están siendo cuestionados por su actuación en el servicio público. ¿Quiénes? Pero usted ha oído los escándalos, yo se lo puedo mencionar. El caso de los alquileres, que se ha mencionado, aquí mismo se han hecho reportajes. Sí, porque eso, la Oficina de Tecnología de la Información está dirigida por un miembro de la Marcha Verde. El caso de los dobles nombramientos en compra y en alianza público-privada. Pero eso fue el presidente, sí, pero, que lo nombró. Sí, pero está mal. Porque sí, mire, está mal. si está mal. El presidente me pagó un cheque de más y yo lo devolví. Es usted el que decide lo que hace. No, la ley dice que tiene que decidir entre las dos instituciones. Entonces, pero es usted el que decide lo que acepta y lo que no acepta. Entonces, ahí hay un comportamiento que es cuestionable. ¿Entiende lo que le digo? Pero renunció a eso. Sí, a los 2 meses, cuando la gente a los 2 meses no. Por ejemplo, cuando la gente cuando se armó un escándalo. Las últimas manifestaciones de crítica de la oposición que hemos visto, de la oposición a ejecutores del gobierno, la hemos visto principalmente del Partido Fuerza del Pueblo. El PLD todavía, tal vez porque todavía está reciente su Congreso, no ha activado esa oposición a la que usted hace referencia, que es una oposición ciertamente de denuncia de lo que estuviera ocurriendo mal en este gobierno. Nosotros tenemos un cuerpo técnico fenomenal. Ese equipo técnico está preparándose para hacer ese trabajo documentado de oposición y acompañar a la militancia del partido, acompañar a nuestros legisladores en el trabajo de oposición. ¿Ustedes van a presentar una propuesta de reforma fiscal? Porque el presidente parece que cogió un pique y dijo, aquí no va a haber reforma fiscal. Nosotros no vamos a sustituir el gobierno porque no nos eligieron para gobernar. El que tiene que hacer eso es el presidente. No, pero una propuesta, los partidos hacen propuestas. No, nosotros hacemos contrapropuestas. El presidente que presente la de él. Ya. Entonces, pero, o sea que ustedes, ustedes no van a sugerir nada. Sí, lo que entendamos, de cuáles son los caminos que lo que entendamos, porque, lo que entendamos que tenemos que sugerir. Los expertos, no yo, sino los expertos dicen que sí, que esta economía necesita de una reforma fiscal integral, sí. Con los gastos del gobierno recortados. Correcto. ¿Verdad? Ahora, esa reforma gasto público eficiente. Ahí lo dijo. Esa reforma comienza por el cumplimiento de la palabra del presidente Luis Abinader en campaña, que decía que el gasto público era ineficiente y que lo primero que le iba a hacer era eficientizar o mejorar la calidad del gasto público. Esa mejora de la calidad del gasto público no se ha visto. De hecho, 130.000 empleados, 130.000 millones de pesos en 100.000 empleados más. De esos 100.000 empleados, 70.000 son pura burocracia, no son maestros, no son policías, no son médicos, no son enfermeras. 130.000 millones de pesos, el gobierno lo que necesita son un poquito más de ahí, ya ahí hay 130.000. 30.000 millones de pesos en ayudas que se dieron en un año electoral, 30.000 millones de pesos que se dieron en pensiones especiales, es decir, pensiones que no cumplían los requisitos de ley
para hacer pensiones. 190.000 millones de pesos, vaya contando, Ana. 2.000 millones de dólares en subsidio eléctrico. Hay más de 100.000 millones de pesos por el aumento de las pérdidas en las redes de distribución. Entonces, cuando el gobierno mejore pero entonces, eso... ¿qué propone? La propuesta que de oscura, 24 horas oscuras. La propuesta de nosotros es que se invierta en las redes de distribución, como nosotros lo hacíamos, que teníamos la pérdida por debajo de un 30%, porque nosotros supimos hacerlo. O sea, se puede hacer, lo que pasa es que usted tiene que dedicarse a eso. La propuesta de nosotros es que usted no le meta 100.000 empleados más a la nómina sin poner ningún servicio. Creamos un 911 nuevo, o el metro nuevo. ¿Qué es lo que se ha hecho para que hayan 100.000 empleados más? ¿Dónde están esos empleados? ¿Qué están haciendo esos empleados? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Johnny Pujol, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. En esta interesante entrevista. Luego lo tendremos más adelante cuando se reactive la oposición de parte del Partido de la Liberación Dominicana a partir de las próximas semanas, como usted ha dicho. Dialoguemos juntos en el PLD en línea.